Roberto Guzmán el Flaco, el comediante que hizo reír a millones, mientras batallaba con un silencio que casi lo destruye. Detrás de su carisma desbordante y sus frases inolvidables en televisión, se escondía una tormenta que pocos imaginaban. Años después de consolidarse como uno de los rostros más queridos del espectáculo mexicano, salió a la luz que el Flaco había sido internado en una clínica psiquiátrica por un cuadro severo de depresión. Lo que más impactó fue saber que, mientras grababa uno de sus proyectos más exitosos, estaba lidiando con ataques de ansiedad y episodios de aislamiento total. Se rumoró en portales y medios que, en más de una ocasión, abandonó el foro sin explicación, y que incluso llegó a romper en llanto entre escenas. Y si estas historias te conmueven tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Aquí te mostramos la cara real del espectáculo, las luces, sí, pero también las sombras que las estrellas han tenido que atravesar. Únete a esta comunidad que busca entender, descubrir y compartir la vida detrás del personaje. Lo que estás por conocer de Roberto Guzmán te va a estremecer, y también te va a inspirar. Desde niño, el Flaco ya sabía que no encajaba en los moldes comunes. Mientras otros soñaban con trabajos seguros, él solo quería estar frente a una cámara. Pero sus sueños parecían imposibles desde las calles polvorientas donde creció. A falta de recursos, llegó a vender refrescos en mercados y a trabajar como asistente en pequeños teatros locales. En una entrevista poco conocida, se le escucha decir, no tenía para comer, pero me aprendía diálogos como si fueran mi salvación. Esa hambre por el arte fue lo que lo salvó, y lo empujó a seguir. Su gran oportunidad llegó con un personaje cómico que, sin esperarlo, se volvió viral en la televisión de aquellos años. Fue amado por el público, pero criticado por algunos colegas que lo tachaban de bufón. Incluso se escuchó en medios especializados que ciertos actores se negaban a compartir créditos con él por considerarlo demasiado informal. Esta tensión no fue fácil. En el clímax de su fama, tuvo que elegir entre adaptarse o mantenerse fiel a su estilo. Eligió lo segundo, y con eso, comenzaron a cerrarse algunas puertas importantes. En lo sentimental, el Flaco tampoco la tuvo fácil. Se dijo que estuvo enamorado de una famosa actriz de comedia con la que compartió escenario, pero que la relación terminó abruptamente por supuestas infidelidades. Según rumores en programas de farándula, ella habría contado que Guzmán era brillante, pero emocionalmente inestable. Esa ruptura no solo le rompió el corazón, también lo hundió en una crisis que lo alejó temporalmente de los escenarios. Fue en ese periodo cuando comenzó su lucha más fuerte, contra sí mismo. Durante años, ocultó sus problemas de salud mental. No por vergüenza, sino por miedo a perderlo todo. En un mundo donde los actores tienen que ser siempre fuertes y felices, él sintió que no había espacio para mostrarse vulnerable. Fue hasta mucho después, ya retirado parcialmente del medio, que confesó en una charla con estudiantes de actuación que había intentado quitarse la vida. La sala quedó en silencio. Él solo dijo, nadie se dio cuenta. Yo sonreía, y moría por dentro. Esa confesión fue una de las más duras y honestas jamás escuchadas en voz de un comediante. Pero el Flaco no se quedó en el dolor. Después de tocar fondo, comenzó a hablar públicamente sobre la importancia de la salud emocional en el medio artístico. Participó en talleres, dio conferencias, y se convirtió en una voz para los que, como él, sufren en silencio. Sin embargo, su historia no ha sido completamente contada. Se sabe que dejó escritos personales, grabaciones y hasta libretos no publicados donde detalla cómo vivió sus momentos más oscuros. ¿Qué contienen realmente esos documentos? Quédate con nosotros, porque en la próxima parte de esta historia vamos a adentrarnos en esos escritos inéditos, en las voces que lo acompañaron en sus peores días, y en los secretos que el Flaco dejó sin revelar. Hasta ahora. La historia no termina aquí. Apenas hemos abierto la puerta a la verdad que tanto tiempo se mantuvo oculta. En sus inicios, el Flaco comenzó actuando en pequeños teatros y presentaciones locales. Su talento natural para la comedia lo llevó a ganar reconocimiento entre sus pares. Sin embargo, su primer gran papel en una película ocurrió mucho después de muchos años de esfuerzo. Fue una comedia que resonó con la audiencia, pero los desafíos no tardaron en aparecer. Las tensiones con algunos directores y productores comenzaron a ser una constante en su vida, lo que generó conflictos que muchas veces se hacían públicos. ¿Cómo afectaron estos desencuentros su carrera y sus relaciones?
La vida del Flaco no estuvo exenta de luchas personales. Con el tiempo, su fama y éxito lo llevaron a lidiar con adicciones que casi le costaron su carrera. En ocasiones, sus problemas personales opacaron su talento artístico, y los medios de comunicación no tardaron en seguir cada uno de sus pasos. La historia de sus batallas internas es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentarse a momentos oscuros. ¿Cuál fue el evento que lo llevó al borde de la desesperación? Un escándalo público que marcó a El Flaco ocurrió cuando se filtraron detalles de su vida privada que nunca quiso compartir. Este giro inesperado de los acontecimientos tuvo un impacto significativo en su imagen pública y llevó a una caída en su popularidad. Sin embargo, en lugar de rendirse, encontró la manera de reinventarse y regresar más fuerte que nunca. Pero no todo fue tan sencillo, pues hubo un papel icónico que rechazó, y que más tarde se convirtió en un éxito rotundo para otro actor. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y cómo afectó su carrera? Durante su carrera, El Flaco también enfrentó una crisis de identidad. Los constantes cambios en la industria del entretenimiento lo llevaron a cuestionar su imagen y su lugar en ella. El deslumbrante mundo de la fama a menudo puede ser confuso, y El Flaco no fue la excepción. Se encontró lidiando con la presión de mantenerse relevante mientras se alejaba de la autenticidad que lo había llevado a ser amado por su público. ¿Cómo encontró la manera de equilibrar sus deseos con lo que el público esperaba de él? Un accidente inesperado también marcó un antes y un después en su vida. Este desafortunado evento lo llevó a reflexionar sobre su carrera y lo hizo replantearse sus prioridades. Tras la recuperación, El Flaco emergió con una nueva perspectiva que le permitió conectar aún más con su audiencia. Pero este cambio no fue fácil, las dudas lo acompañaron en todo momento. ¿Fue este el momento que lo catapultó a la cima de su carrera? Poco tiempo después, llegó una película que sería el gran punto de inflexión de su carrera. Catapultando a El Flaco al estrellato, esta producción no solo lo hizo famoso, sino que también le permitió explorar nuevas facetas de su talento. Sin embargo, no todo fue una autopista de éxito, los problemas en el set y los rumores de rivalidades con otros actores comenzaron a surgir. La competencia feroz lo llevó a enfrentarse a desafíos que obligaron a El Flaco a demostrar su valía una y otra vez. ¿Cómo logró consolidarse a pesar de estos obstáculos? Los inicios en la industria del entretenimiento para El Flaco fueron difíciles, llenos de rechazo y dudas. Sin una red de apoyo sólida, tuvo que atravesar momentos de incertidumbre. Pero esa lucha le otorgó un impulso que jamás imaginó, haciendo que se convirtiera en el artista que es hoy. La perseverancia y la pasión fueron sus banderas en un camino que a menudo se sentía solitario. ¿Qué experiencias forjaron su carácter y lo llevaron a donde está ahora? La prensa fue implacable en su persecución, convirtiendo cada pequeño tropiezo en un escándalo. A menudo se encontraba lidiando con rumores y falsedades que afectaban su imagen. Pero El Flaco aprendió a despegarse de estas acusaciones, enfocándose en su trabajo y en sus seres queridos. ¿Qué estrategias utilizó para gestionar esta presión y salir adelante en medio del ojo público? Uno de los papeles que El Flaco casi no acepta fue un proyecto cinematográfico que prometía ser un hito en su carrera. Su decisión fue motivada por miedos personales y la incertidumbre de no ser lo suficientemente bueno. Sin embargo, otro actor tomó el relevo y el filme se convirtió en un gran éxito. Este hecho lo dejó reflexionando sobre la valentía y la oportunidad. ¿Cómo se sintió al ver a alguien más brillar en un papel que pudo haber sido suyo? A pesar de las dificultades y las rivalidades, El Flaco nunca perdió de vista sus sueños. Había un papel específico que soñaba interpretar desde su juventud. Luchó y se preparó incansablemente para conseguir ese papel, lo que lo llevó a vivir una experiencia transformadora y emocionante. La errante búsqueda por cumplir sus sueños se convirtió en su mayor motivación. ¿Logró finalmente conseguirlo? Las batallas legales y las demandas mediáticas nunca estuvieron lejos de su vida. De hecho, estos conflictos legales se apoderaron de un periodo significativo de su carrera, arrastrándolo a un torbellino de estrés y ansiedad. Sin embargo, El Flaco demostró que no hay situaciones irreparables, y luchó hasta el final. ¿Cómo navegó por estas turbulentas aguas y salió fortalecido del otro lado? El fallecimiento de un ser querido fue una de las tragedias más duras que El Flaco tuvo que enfrentar. Esta pérdida lo sumió en una profunda tristeza que afectó su vida personal y profesional. Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo, utilizando el dolor para crear arte que resonara con los demás.
¿De qué manera esta experiencia lo transformó y fortaleció su compromiso con su carrera? Sorprendentemente, el Flaco encontró la fama en una etapa avanzada de su vida, convirtiéndose en un ejemplo de que nunca es tarde para alcanzar los sueños. Esta nueva etapa le ofreció oportunidades que nunca había imagined, y con ello, también le llegó la presión de ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Sin embargo, con la fama llegaron los retos, y tuvo que superar una crisis financiera que casi arruina su carrera. ¿Qué lecciones aprendió durante esos difíciles momentos? El momento de encontrar su voz artística le llegó después de dar un paso atrás en su carrera. El Flaco tomó la difícil decisión de alejarse de la pantalla por un tiempo, buscando un reencuentro consigo mismo y con su creatividad. Este tiempo alejado resultó ser un periodo productivo, donde pudo explorar nuevos estilos y proyectos. ¿Cómo este descanso impactó su visión artística de largo plazo? Las colaboraciones con directores y actores clave resultaron ser fundamentales en su carrera. Trabajar con figuras influyentes no solo enriqueció su repertorio, sino que también cimentó su lugar en la industria. La sinergia con otros artistas lo llevó a nuevas alturas y dio un giro completamente diferente a su percepción pública. ¿Quiénes fueron estas personalidades y cómo influyeron en su vida profesional? A pesar de su éxito, el Flaco también tuvo sus momentos de amor prohibido y relaciones secretas que lo pusieron en la mira del público. Aunque cada romance traía consigo una historia única, también lo empujó a explorar su propia vulnerabilidad. Este capítulo de su vida estuvo lleno de circunstancias complejas y decisiones difíciles. ¿Cómo logró equilibrar su vida amorosa con la presión de la fama? Desde su infancia, el Flaco sintió el peso de la adversidad, pero su historia es testimonio de cómo la perseverancia puede brillar incluso en los momentos más oscuros. La influencia de un mentor en su vida ayudó a moldear sus decisiones y a seguir adelante frente a los obstáculos. ¿Quién fue esta figura clave y cómo ayudó a encauzar su carrera? El enfrentamiento con las tragedias personales lo llevó a un espacio de creatividad donde pudo canalizar su dolor en función artística. En vez de rendirse, eligió transformar su sufrimiento en comedia, resignificando su dolor hacia algo positivo que resonara con los demás. A través de sus actuaciones, logró sanar no solo a sí mismo, sino a muchos otros que se sentían igual. ¿Debió luchar aún más por estas transformaciones? Con los años, el Flaco pasó por una crisis creativa que casi lo lleva a abandonar su carrera. Este momento de duda le permitió reevaluar su propósito y tomar decisiones que lo revitalizaron. A veces, el juego de luces y cámaras puede nublar la visión, y reconocer esta crisis fue vital para su salud mental y emocional. ¿Qué hizo para superar este bache en su vida? Realmente, el Flaco es un testimonio de resiliencia, y aunque ha enfrentado momentos de depresión y ansiedad, se ha levantado cada vez. La lucha interna de lidiar con su salud mental y fobia social hizo que muchos lo viesen como un ícono de la lucha, convirtiéndose en un defensor de la salud mental para otros. A medida que su estrellato crecía, también lo hacía su deseo de ayudar a los demás. ¿Qué medidas tomó para hacer que su voz se escuchara? Una amistad significativa ha dejado huella en su vida, un vínculo que más que profesional se convirtió en un ancla emocional. Esta relación le recordó la importancia de la autenticidad en el mundo del entretenimiento. Juntos compartieron momentos que definieron tanto su carrera como su perspectiva de vida. ¿Cómo esta amistad ayudó a moldear a El Flaco? Dicen que a lo largo de su carrera, Roberto El Flaco Guzmán nunca temió romper moldes. Su estilo, muchas veces considerado radical, fue objeto de críticas tanto dentro como fuera del set. En entrevistas de archivo y comentarios en foros de fanáticos, se comenta que, lejos de intentar encajar, decidió abrazar su individualidad. Cambios en su imagen, su tono actoral o incluso sus elecciones de guión provocaban reacciones divididas, pero lo que parece claro es que esas críticas las transformó en combustible para seguir evolucionando. En vez de ocultarse, aprendió a convivir con la mirada constante del público, algo que, según se dice, no todos logran dominar. En algunos círculos del espectáculo se habló de un momento clave en su vida, cuando estuvo tentado a dejar el país y probar suerte en otra industria, posiblemente en Sudamérica o en el cine independiente de habla hispana. Se llegó a especular sobre reuniones con productores de otros mercados, pero por razones nunca del todo claras, ese salto nunca se concretó. Algunos creen que lo detuvo su amor por el país que lo vio nacer como artista. Otros, que simplemente sintió que aún no había dicho todo lo que quería decir en casa.
Lo cierto es que, según quienes lo conocieron, ese deseo de expansión nunca desapareció del todo. No faltaron los momentos en los que, como se ha mencionado en entrevistas pasadas, el Flaco pensó en tirar la toalla. El desgaste emocional, los problemas personales y el agotamiento de vivir bajo los reflectores lo llevaron a poner pausa más de una vez. A pesar de ello, según versiones cercanas, siempre regresaba. Y lo hacía con más fuerza. Porque su verdadera pasión, según se repetía en programas de homenaje, era contar historias. El escenario, con sus luces y sombras, era su hogar. Y en él encontraba la medicina que tantas veces lo salvó del olvido y de sí mismo. Entre bambalinas se decía que sus posturas políticas, aunque discretas, eran firmes. A lo largo de su trayectoria, el Flaco no dudó en apoyar causas que para él eran importantes. Desde el acceso a la cultura hasta temas de salud mental, su voz se unió a distintas campañas, y aunque nunca buscó protagonismo fuera de lo artístico, quienes seguían su carrera notaban ese compromiso. Su autenticidad no solo se veía en pantalla, sino también en los principios que guiaban sus acciones, lo que según algunos colegas, le dio un respeto profundo en el gremio. El legado que dejó tras su retiro, y para muchos, tras su partida, es algo que todavía se comenta en redes sociales, programas de espectáculos y reuniones entre colegas. Su estilo marcó época, y su forma de abordar la comedia y el drama dejó una fórmula que muchos han intentado imitar, pero pocos han logrado igualar. Algunos jóvenes actores aseguran haberse inspirado en su manera de interpretar, otros simplemente lo recuerdan como un maestro sin aula. Su impacto, al parecer, fue más profundo de lo que muchos imaginaron mientras él aún estaba en activo. En el mundo de la televisión, aún se repiten sus escenas icónicas, y en plataformas digitales, su nombre continúa apareciendo en recomendaciones y clips nostálgicos. Eso demuestra que su trabajo ha trascendido la fugacidad de la fama. A través de la pantalla, sigue tocando corazones. Y quizás eso sea lo más poderoso de su paso por la industria, la capacidad de seguir emocionando, de seguir provocando risas, reflexiones y recuerdos. Todo eso, sin estar físicamente presente, pero con una energía que no se ha apagado. Muchos agradecen hoy a El Flaco por los momentos de risa y por las escenas que mostraban vulnerabilidad cuando nadie más se atrevía. Se dice que su compromiso con la salud emocional, su lucha por mantenerse fiel a sí mismo y su valentía para hablar de temas incómodos fueron parte de lo que lo hizo único. Más que un personaje, fue un espejo. Un artista que nos mostró, sin miedo, lo que significa ser humano en un mundo de luces artificiales y verdades a medias. Y por eso, muchos lo consideran eterno. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó el corazón, y créenos, las que vienen no se quedan atrás. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por las vidas de quienes marcaron época con su arte, su historia y su humanidad. Lo que sigue te va a sorprender, emocionar, y quizá, inspirar.